Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta tercera catequesis que estamos realizando este mes mariano y está titulada esta tercera catequesis María de Nazaret, Mujer Solidaria. Y comienzo leyendo un pasaje que es central para entender a María, tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este ya va por el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Palabra del Señor. Un primer punto que tenemos que abordar, porque no podemos hablar de María solidaria si no hablamos de lo central de María, que es la fe de María. Al presentarse ante ella el ángel que le dice: salve María, llena eres de gracia, evidencia este punto el reclamo que de parte de Dios a María, ese llamado a esa joven judía a una experiencia de fe indescriptible, hasta ahora pues imprevista en la humanidad, de una chica tan joven como ella. Calculamos debería tener 15 años, piensen ustedes. Debemos aprender qué es una fe madura. Si la fe no se hace adulta es inútil, si no madura acaba vaciándose y sucumbe al clima descristianizado en el cual vivimos. Mirando a María, queremos contemplar hoy cuáles son esos factores de esa fe madura para entender por qué ella es ejemplo también de mujer solidaria, de mujer de caridad. No me refiero al fruto de una fe madura, sino lo que quiero señalar son los factores que constituyen la experiencia propia de la fe en María. Veamos el relato del Evangelio, de la Anunciación. Desde el primer momento aquella joven se mostró plenamente consciente de que su vida pertenecía a otro. De hecho, este es el primer factor de la fe. Desde el punto de vista cristiano, la vida es una vocación. Para percibir la vida como vocación es necesario tener conciencia de que mi vida pertenece a otro. En María, esta conciencia no era en absoluto algo abstracto. Su pertenencia a Dios se concretaba en factores fundamentales y precisos. María tenía que decidir sobre su futuro, sobre lo que iba a ser y cómo llegaría a ser madre. Su pertenencia a Dios determinaba lo que tendría que hacer toda su vida. Pensemos en lo que sufrió, ya desde el principio, cuando solo ella sabía lo que iba a suceder. El Señor le pedía sus días y su tiempo, su vida y su tiempo, desde ese instante pertenecían a Dios. Otro aspecto es que la Virgen tenía muy claro que su vida pertenecía a otro en lo concreto de su cotidianidad.
Todo pertenecía al Señor a través de un vínculo preciso. Era la ligazón, es decir, ese vínculo con su pueblo. Su vida estaba plenamente insertada en la vida de su pueblo. Ella era parte de la historia de salvación de ese pueblo. Dios lleva a cabo su plan sobre el mundo a través de una solidaridad, una fraternidad, del vínculo con un pueblo. Se cumple aquello que el Papa Pablo VI dijo en una ocasión: los cristianos dentro del mundo constituyen una especie de raza sui generis. Si aplicamos ahora estas observaciones a nosotros mismos, podemos advertir lo siguiente: que tu vida, mi vida, pertenece a otro. Y eso debería ser algo evidente entre nosotros. Yo no me hago a mí mismo, pero tú perteneces a otro mediante determinadas circunstancias cotidianas, en el trabajo, en el descanso, en este contexto ahora de confinamiento. Entonces la relación con tu familia, los que tienen que hacer teletrabajo, los que tienen que ver cómo resuelven para cuidarse y salir a buscar qué comer. Es decir, es desde esa cotidianidad, desde las fatigas y las alegrías de la cotidianidad, en cada instante. Si fuéramos conscientes de a quién pertenecemos cuando formamos una familia, vamos a trabajar o a hacer cualquier cosa en el día, si tuviéramos conciencia de que en todos estos actos estamos construyendo su pueblo, de que en todo eso pertenecemos a su pueblo, ¿qué nobleza experimentaríamos en nuestra existencia? Resumiendo, podemos decir que el primer factor de la fe madura es reconocer una presencia que me posee en todo lo que soy y hago. Pero esto no es que me hace menos libres, al revés. La pertenencia a Dios nos hace más libres. Me poseo para realizar un designio que se llama pueblo de Dios. Él me posee, por el que nada de lo que vivo es inútil, ni siquiera el instante que es vano. Tendremos que dar cuenta de todo lo que somos y vivimos, porque todo está en función de su designio. Sigamos mirando el pasaje evangélico de la Anunciación. Veamos ahora el segundo factor de esta fe de María. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. El Señor Dios le dará el trono de David. Por eso María contestó: hágase en mí según tu palabra, es decir, el fiat de María. Este fiat, que es el sí, es el segundo elemento de una fe madura. Es la energía de ese sí. San Pablo se refería a Jesús con el amén, como el sí de Dios. Esta energía es la fuerza de voluntad, o mejor, de la libertad. Cuando la libertad se adhiere, dice: sí, lo reconozco. Puede darse, sin embargo, un reconocimiento que no acepte de verdad, que no se implique. Pero así mi fe se debilita, se vacía, pierde sentido. Es necesario subrayar el carácter razonable de ese sí. ¿Por qué dijo sí María? En ese momento misterioso, la Virgen intuyó que era verdaderamente un anuncio de Dios, del Dios verdadero. Así nos ha sucedido también a nosotros. Todos somos cristianos porque de alguna forma nos ha cautivado, aunque solo sea por un instante, la intuición de que Cristo es verdadero, de que la Iglesia es verdadera, de que el misterio cristiano es verdadero. Todos hemos tenido esa intuición y luego se ha vuelto una certeza. La grandeza de la Virgen es su sencillez. Ella dijo sí y nada más. No necesitó más nada. Nosotros, en cambio, siempre necesitamos algo más, otra prueba más contundente para poder decidirnos. Cristo definió la madurez de fe comparándola con la de un niño. Un niño siente instintivamente que pertenece a sus padres y ante todas las cosas dice sí, abre los ojos de par en par, no pide más confirmación que lo que ve. Eso que el niño hace por un instante natural, el hombre con una fe madura lo hace conscientemente. Por tanto, la madurez de la fe coincide con esa actitud del niño, que pasa de ser algo instintivo a ser plenamente consciente, conservando en la madurez esa sencillez. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor. Y el ángel la dejó. Pensemos ahora en María, que se queda sola en la casa, sola ante aquel anuncio desmedido que el ángel le había llevado, le había dicho. Podía decir: no he oído nada, ha sido solo una ilusión, pero no fue así. Aquí se pone de manifiesto el tercer factor de esta fe madura en María, es la energía, la fuerza para permanecer en el Señor, para permanecer firme ante lo que uno ha visto, la fidelidad a los hechos. En cambio, nosotros ante la primera dificultad empezamos a poner objeciones, empezamos a dudar y decimos: no es verdad, quizás, quién sabe.
María está sola, le cuesta, pero se mantiene firme. Su sencillez encierra una gran fuerza y sinceridad. Incluso Abraham se habría lamentado, hasta Moisés habría temblado. María está segura en su soledad. Fíjense ese dato, María está segura en su soledad. María es como una fortaleza grande y sencilla. También para Lucía, una de las de Fátima, ¿no? De la aparición de Fátima. Experimentaron esta misma soledad, pero fueron sostenidas por la misma certeza. Se mantuvieron firmes. Es una sencillez impávida, es decir, embargada por una emoción, que supo desafiar en soledad toda su vida en virtud de aquello que se le había anunciado. Sola ante la gente que no cree, ante el trabajo que tiene que hacer. Está sola y se adhiere a su Señor. Lo que nunca debe faltar es nuestra adhesión al contenido de la fe. Cuando cesan las emociones, cuando ya no experimentamos la caricia inicial, cuando fallan los amigos, lo que debe permanecer es la fidelidad a nuestra adhesión a Cristo. Por tanto, repaso estos 3 factores que hemos dicho de esta fe madura en María. Primero, la conciencia de pertenecer a otro. Segundo, la energía de su sí, la sencillez de su libertad. Y tercero, la fidelidad, la energía de permanecer en el Señor, en su iglesia. Ahora sí, desde este preámbulo, veamos a María solidaria. María, luego de aquel momento tan desconcertante del anuncio del ángel y experimentar de inmediato la desproporción y meditar eso en su corazón, en la soledad, ¿qué le llevó a aquella experiencia a María? Es decir, cuando el Señor viene a nuestra vida y nos llama, nos anuncia también tantas cosas, perdón, ¿qué nace de esa fe? ¿Cuál es la respuesta de María a aquel acontecimiento? A la propuesta de Dios, ya lo vimos, reconocerse llamada por Él, obediente a Dios, he aquí la esclava del Señor. ¿Qué hace? A la noticia del embarazo de su prima Isabel, se pone en camino. Es decir, María se podía haber quedado tranquila en casa. Sin embargo, sale. Esta experiencia que dice el Papa, que quiere una iglesia en salida. Es decir, el anuncio de la fe, la experiencia del encuentro con el Señor nos lleva siempre a salir, nos descentra. Yo siempre repito esto porque es fundamental. Uno de los signos claros en María y en nosotros de que nuestra experiencia de fe ha tocado lo profundo de nuestro corazón es que nos lanza fuera de nosotros. Entonces María no se quedó simplemente ahí orando a ver cómo cumplía la voluntad de Dios. Se enteró por el ángel que su prima Isabel estaba embarazada y se fue a su casa. Por eso, la noticia del embarazo de su pariente, ponerse en camino inmediatamente para ir a ayudar. La mujer, María es el ejemplo de mujer solidaria, de ponerse en camino para servir al necesitado. María de Nazaret, ante el privilegio de haber sido elegida para ser la Madre de Dios encarnado, no se queda extasiada frente a aquello, sino aquella alegría, aquel vértigo, aquella desproporción, como decíamos, la lleva a salir. No permanece pasiva, encerrada en su mundo de jovencita embarazada que necesita atención, cuidados, mimos, no, sino que se lanza a compartir esa vida que se le ha dado. María sale de su mundo, de sí misma y viaja a toda prisa a la montaña, a la provincia de Judea, lejos. Son más de 120 kilómetros desde Nazaret hasta la casa de Isabel. Eso es mucho. Y ella acababa de tener la noticia de que comenzaba su embarazo y de Dios se pone en camino para servir. La colaboración de María le vendría muy bien. Su pariente es ya entrada en años, estéril hasta ahora, primeriza pues, y en 6º mes de embarazo. 3 circunstancias que hacen que esos últimos meses sean positivamente molestos, angustiosos para Isabel. Todas estas cosas no son secreto para las jovencitas del pueblo como es María. Por eso ella va a ayudar, va a servir a su primo. Entonces aquí no hay un divorcio entre la fe y la vida cotidiana de María,
entre la fe y el servicio en María. Está unido, está todo vinculado. María es una mujer solidaria que crece desde la experiencia de ese encuentro con un Dios que también es solidario, porque el anuncio que le hace el ángel a ella es exactamente el fruto del reconocimiento de que Dios se hace tan solidario con nosotros, su amor es tan grande por nosotros, que se va a encarnar en la historia. Isabel, por supuesto, que se contentó mucho con la ayuda eficaz y cariñosa que le llegaba con María. Por eso, llena del Espíritu Santo, dijo con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Saltó de gozo el niño, Juan Bautista, en su seno, al encuentro de María, de la Madre de Dios. Por eso, ¿qué podemos nosotros aprender hoy de María? En este contexto particular, tan crítico, tan doloroso para muchos, tan complejo, que nos toca asumir. Es decir, María, ¿qué hizo frente a una situación desproporcionada, inesperada, que si se llenaba solo de miedo, pues seguramente lo que tenía que haber dicho era no frente a una propuesta tan loca como la que le hacía el ángel? Sin embargo, lo asumió. Asumió aquella realidad que le tocaba vivir. Y esto es un dato importante para nosotros. Si nosotros nos decimos marianos, entre otras cosas, tenemos que seguir a María en esto. María asumió las circunstancias que le tocaban vivir desde lo cotidiano, pero en una perspectiva de eternidad, porque llevaba la eternidad dentro de ella, desde aquel día. Solo si nos reconocemos llamados por Dios en el ahora de nuestras vidas, el otro, el prójimo, será signo de Él, será destinatario de su amor. María esto lo comprendió de inmediato, desde aquel encuentro con el Señor. Entonces, María, frente a aquella realidad que le tocaba asumir, tan compleja, dijo que sí. No prevaleció en ella el miedo. No es que no tenía miedo, tenía miedo como lo tenemos nosotros, porque era humana también, es humana como nosotros, pero no prevaleció en ella el miedo. Por eso nosotros no es que no tengamos miedo frente a lo que nos toca vivir, porque nos desborda también como le desbordó a María aquella circunstancia, pero prevaleció en ella el fiarse de Dios, el donarse a Él, el entregarse a Él, y eso tiene que pasar también en nosotros. Y tener la mirada sencilla de María para afrontar todos los aspectos de su cotidianidad como tenemos nosotros que afrontar la nuestra, de manera creativa, sencilla y guardando todo en el corazón. Entonces, desde el hecho de que no tenemos agua, María, ¿qué haría María en nuestro lugar? Seguro buscaría alguna forma creativa de poder encontrar el agua, pensando en otros, no solo pensando en la necesidad propia, sino pensando en las otras Isabeles, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno, que necesitan de nuestro apoyo. Si el encuentro con Cristo a nosotros nos ha cambiado, no solo tiempo atrás, ahora nos cambia, nos vuelve a fascinar, eso, indudablemente por desborde de experiencia de fe, nos lleva a salir al encuentro del otro, con todas las limitaciones que tenemos en estos días. Pero es un tema de atención, es un tema, es decir, uno dice, bueno, pero yo no puedo salir. Está bien, pero puedes llamar a alguien, saber cómo está, qué necesita, una palabra de consuelo, rezar por las personas que amamos, por los que están sufriendo, por los que están enfermos. Hay muchas formas de vivir el servicio, de ser solidarios, de vivir esta caridad. Por eso yo siempre he repetido, es decir, cuando uno dice amar a Dios en cristiano, es exactamente igual que amar al prójimo. Eso no está separado, y eso no estaba separado en María. María entonces hoy nos da un gran ejemplo de entrega, de solidaridad, un ejemplo de fidelidad a Dios, que para nosotros fidelidad a Dios también tiene que coincidir con la fidelidad a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, especialmente al que más está necesitado. Entonces, como iglesia, como bautizados, como pueblo de Dios, somos llamados en esta hora difícil, y a continuación más difícil será, a dar testimonio como María y con María, de esta manera totalmente distinta de vivir y de entregarnos a los demás.
Por eso vamos a concluir con esta hermosa oración. Al considerar el designio divino que te ha honrado como excelsa e incomparable cooperadora en la gesta de la salvación, al reflexionar sobre tus desvelos, al cuidar al niño y al joven Jesús, al ver tus intercesiones en Caná, modelo de tus desvelos, ¿cómo no ver tu corazón solidario con el destino de la humanidad? ¿Cómo no comprender lo inabarcable del horizonte de tu amor? ¿Cómo no sentir el impulso de pedirte aprender de ti, a vivir atentos a las necesidades de los demás y a poner los medios para que esa solidaridad afectiva se haga efectivamente concreta? Madre de la solidaridad, intercede para que yo pueda recorrer el camino de amar a mis hermanos, como me lo pide el Señor Jesús. Que así sea.